Sefer, de libros y autores. Es una alegría poder recibir a Gonzalo Simón Rey en su casa aquí en Radio Sefarad. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, Raquel. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Me encanta el entorno, la alegría, ¿no?, con la que hacéis los programas, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos presentas un nuevo hijo literario, pero el inicio de tu camino espiritual, el libro del que vamos a hablar hoy. Pero, Gonzalo, vamos a hacer un camino de vuelta un poco para que nos resumas tu trayectoria literaria desde la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar creo que fue, recuérdanos el libro. Sí. El libro, bueno, la última entrevista fue sobre Toledo, Jerusalén, sí. Pero si quieres os puedo contar un poco cómo inicié el camino, que me llamaban el loco. Porque, bueno, yo trabajaba en Londres en banca de inversión y tenía, digamos, la vida determinada por mi familia, y estaba triunfando allí. Pero estaba ahí en Londres a las 3 de la mañana, un día que no podía dormir. Lluvioso, un día lluvioso, aprovechando las 2 horas que me quedaban, porque me levantaba a las 5 para ir a trabajar, ahí con granizo y demás. Total, que me pregunté, ¿y yo para qué he nacido? Y entonces en ese momento dije, tengo que dimitir del banco y encontrar esta respuesta. Total, que me costó 2 años ponerme a integrar esa decisión dentro de mi vida, porque ya era director allí en banca de inversión, me codeaba con los directores financieros de las mejores empresas, viajaba en una vida de lujo y además profesionalmente muy bien, ¿no? Total, que dejé mi trabajo y me vine a España a estudiar filosofía. Y dije, tengo que encontrar respuestas profundas. Y en la carrera, en segundo de filosofía, hay un pequeño apartado a los filósofos y místicos judíos de la Edad Media, y entre ellos uno era Ibn Gabirol. Y entonces dije, entonces, digamos, como que sentí la llamada. Y entonces me fui a vivir a Toledo, y un tutor mío, entonces empecé a estudiar sobre las tradiciones espirituales, y entré en contacto con la Cábala, con la tradición toledana de la Cábala, y con Shimon Halevi. Entonces Halevi me dijo, tienes que escribir un libro sobre esto, sobre lo que ocurrió en España. Total, que me fui a vivir a Toledo, me pasé 4 años investigando desde cero en la filosofía tradicional judía, medieval en España, y en la Cábala, que es tradición oral, o sea, tradición escrita y tradición oral. Y de ahí me fui a Teruel y empecé a caminar, y me fui de Teruel a Toledo caminando y escribí La Llamada, que es una historia de un cabalista que entra en la escuela de Cábala de Toledo en la época de Alfonso X el Sabio. Es un libro impresionante. Entonces ese fue mi inicio. Y es una novela histórica también, sí, ¿no? Exacto. Entonces combino la historia con el camino espiritual. Y además lo puse de una forma muy entendible, que de hecho las personas estudian Cábala y estudian la historia del pueblo judío, pero de una manera muy sencilla, y lo han recomendado en varios institutos de Toledo, el libro, para tercero de la ESO, más o menos. Porque si te das cuenta, en los libros de historia aparece apenas, que estudian en los colegios cristianos, aparece apenas un párrafo. Los judíos fueron expulsados en 1409 y no aparece nada más. Y claro, de esta manera los chavales pues también dicen, pues había filósofos judíos, había místicos judíos en España muy importantes, había escuelas de Cábala, había escuelas de conocimiento místico. Uh-huh. Entonces, el libro también es una manera de hacer conocer la historia verdadera a un montón de gente. Qué interesante, ¿no? Qué orgullo deberás sentir, ¿no? De poder aproximar ese legado que es nuestro a gente que todavía no lo conoce, ¿no? Nuestro quiere decir no solo nuestro judío, sino nuestro español. Sí, exacto. Y además, reflexionando sobre de qué es lo que más me siento orgulloso en mi vida, no es de las operaciones financieras que hacía en Londres, que si con Telefónica o con Repsol o con cualquier empresa, sino de lo que más me siento orgulloso en mi vida es de haber escrito este libro, La Llamada. Uh-huh. O sea, es algo impresionante. Una satisfacción increíble y, bueno,
los comentarios que me han llegado, lo publiqué en el 2015, a mucha gente le ha cambiado la vida, me han dicho que han tomado decisiones muy importantes gracias al libro, porque está todo el conocimiento místico escrito en una novela histórica muy sencilla para que lo puedan leer adolescentes. Entonces hice un trabajo muy, muy importante de sintetizar el conocimiento. Bueno, y muy difícil. Sí. Enhorabuena. ¿Después de la llamada? Sí, entonces, la llamada es el viaje del héroe, básicamente, y un recorrido por el árbol de la vida desde Malkuth a Keter, del personaje. Y es un personaje masculino. Y luego, el siguiente libro fue Toledo-Jerusalén, que es... Que ese es el que hablamos aquí en la radio. En la última, creo que me has entrevistado para los dos. Sí. Pues claro, tardé otros 4 años, porque ahí es una mujer y es un libro de transformación emocional, viviendo, digamos, el camino espiritual de una mujer. Ahí me costó mucho porque me tuve que meter en la psicología femenina. Bienvenido. Y entonces... Eres mejor persona, ¿no? Claro, soy mejor persona. Y entonces, claro, allí tuve que ver cómo es la transformación emocional vista desde un punto de vista de una mujer, porque los hombres dicen que apenas sentimos emociones. Entonces, el primer libro me costó mucho menos, porque, digamos, como es un libro de aventuras y hacia afuera. En cambio, este libro es hacia adentro. Y me ayudó también en mi camino espiritual. Y entonces, a nivel histórico, es la historia de Esther, que era hija de un rabino, cabalista, y que se tiene que ir y se va a Sfat por el edicto de expulsión, pero ella, digamos, como que recibe la cábala, recibe la enseñanza. Y si te fijas, por ejemplo, hay personas que no aceptan que las mujeres reciban este conocimiento porque no las ven merecedoras o bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, en cambio, en el libro, pues es ella la que, digamos, es la transmisora del conocimiento que recibe, es la que lleva la luz fuera de España. Entonces cuento la historia de ella y me recorro caminando desde Toledo a Ávila, luego a Segovia, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, pasando por los pueblecitos. Y entonces ahí me ocurrieron miles de historias, ¿no? que a veces ocurren en los libros. Entonces, como una anécdota, por ejemplo, en una iglesia de Torrijos, era antigua sinagoga. ¿Torrijos es Toledo? Sí, Torrijos, o sea, está Toledo, Alba Real y Torrijos. Y entonces allí había una antigua sinagoga que con la expulsión se convirtió en iglesia. Pero ahí cuando entré, pues sentí todavía almas judías atrapadas, lamentándose de por qué les ocurrió eso, y entonces sentí una tristeza increíble. Y claro, yo no tenía por qué sentir esa tristeza, ¿no? Y me ocurrió también en Corral de Almaguer, que había una antigua sinagoga, y caminando, en estas caminatas que me hago, para meterme en la piel del personaje, pues claro, vas a los pueblitos de la España, digamos, ahora no son importantes, pero la España medieval eran muy importantes. Y entonces te das cuenta de cómo era la historia y que hay almas atrapadas todavía ahí, esperando, digamos, que se resuelva la situación. Uh-huh. Y entonces, claro, sientes una serie de sensaciones, sobre todo después de caminar 20 kilómetros, digamos como que tu cuerpo físico se ha limpiado de muchas cosas y entonces estás mucho más receptivo para recibir. Y entonces esta fue mi segunda novela. Uh-huh. 4 años. ¿Y la siguiente? La siguiente la estoy escribiendo ahora y entonces ahora me estoy haciendo la caminata, me hice desde Gerona, porque era donde empezó, digamos, la cábala a transmitirse. Uh-huh. Quería hacerme de Gerona a Toledo, pero pasando por Zaragoza. Y ya de paso que voy caminando, pues ahora, digamos, quiero honrar a Iben Gavirol y hacerme de Zaragoza a Málaga, aprovechando. Entonces estoy trabajando en la tercera, que lo que más me gusta es la caminata. Pero claro, como básicamente me dedico a esto, a vender libros, bueno, y a poner... Entonces, un libro cada 4 años, pues es poco fructífero. Y entonces dije, vale, pues voy a escribir también, porque no estás todo el tiempo escribiendo la novela, porque tiene que descansar. Entonces, en los periodos de descanso, he escrito 2 libros. Una es La Guía de la Llamada, que es que explico de forma cabalística el libro de la llamada, o sea, la parte teórica del libro de la llamada. Entonces,
Te puedes leer el capítulo de la llamada y luego la guía de la llamada. Y luego este año he sacado este libro del silencio. Porque mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo me inicio en mi camino espiritual? Y básicamente es a través del silencio. Que no quiere decir un silencio externo, sino es hacer un silencio interno. Porque uno puede hablar, pero desde el silencio interno. Uno puede estar callado porque está enfadado, pero no tiene silencio interno. Entonces es un poco lo que explico. Y explico también a través del árbol de la vida cómo una persona puede hacer este camino de silencio. Desde Malkut hasta Keter. Poniendo ejemplos, sí. Uh-huh. Ejemplos de personas que has conocido, que has enseñado, que te han enseñado a ti. Sí. Entonces, ahí explico cómo el silencio ha ayudado a las personas a salir de la crisis. Porque la crisis siempre las crea el ego. Y el ego crea las crisis a través del diálogo interno y a través de todo lo que se dice a sí mismo la persona. Pensamientos negativos, sistema de creencias limitantes, autocastigos que se los hace la mente de la persona. Entonces, al final eso siempre les lleva a un callejón sin salida. Entonces la persona cuando hace el silencio desactiva ese programa del ego, que se basa en la seguridad, el control o la búsqueda de aprobación. Entonces una persona, digamos que no piensa, sino que es pensada por un montón de pensamientos que poco a poco le van limitando y le van haciendo la vida cada vez más, digamos, más pobre, más reducida, uh-huh, en su burbuja o en lo que dicen ahora, en su zona de confort, que cada vez es más limitada. Entonces, la zona de confort es en realidad la zona de sufrimiento. Entonces, si uno empieza a hacer un ejercicio de silencio, simplemente 10 minutos al día, conectándose con la fuente, en este caso sería con Keter, pues se va, digamos, poco a poco, se va eliminando esa necesidad del diálogo interno. No sé si es una necesidad muchas veces. A veces no podemos evitar parar ese diálogo interno, ¿no? Que muchas veces nos fustiga o nos castiga o nos preocupa. Sí, en realidad es una adicción. Entonces, mira, pongo un ejemplo en el libro llega una persona y le han echado el trabajo y va a hablar con un amigo suyo. Dice, amigo, que me han echado el trabajo. Dice, normal, porque eres un vago, un sinvergüenza, te tenían que haber demandado, no sé qué. Pues así es como las personas se hablan a sí mismas. O sea, la mayor parte de personas, el diálogo interno es su peor enemigo. Entonces, la idea es que te empieces a hablar como tu mejor amigo. Entonces, que elimines todos esos pensamientos negativos que te llevan básicamente a la autodestrucción, porque empiezas a ver la vida de una manera distorsionada. Y hay muchísimas personas que me dicen, oye, que es que no sé si voy a conseguir trabajo. Y le digo, pero vamos a ver, tú en el anterior trabajo te subieron el sueldo, sí. ¿Y qué tal te trataron? Bien. ¿Y qué informes tienes de tus jefes? Geniales. Y entonces, ¿por qué piensas que no vas a conseguir trabajo? Entonces, y al final lo que pensamos se tiende a manifestar en la realidad, en el mundo físico. Entonces, a través del silencio paramos ese diálogo que se convierte en nuestro mayor enemigo. Uh-huh. Dices que realizar el silencio significa reencontrarnos con el amor incondicional y con la inteligencia amorosa universal que gobierna la existencia. Exacto, que es básicamente encontrarnos con Keter. En el árbol de la vida, digamos, es la inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti. Porque la concepción del creador, algunas personas la tienen como que es alguien vengativo, que es alguien castigador, que es alguien que te va a fustigar, y entonces no se atreven a acercarse a esa inteligencia amorosa. Pero en realidad yo concibo la divinidad como alguien, entre comillas, algo, una energía, una inteligencia. O sea, la mejor definición que he podido decir o sacar es inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti. Porque se junta por un lado la inteligencia, por otro lado el amor y por otro lado la buena voluntad. Y entonces, si te conectas con esa energía, al final, digamos, se va limando todo el sistema de creencias que están en el árbol de la vida, que te llevan a tener esos pensamientos y esa imagen de la persona que es tan negativa. Entonces, si te conectas con la inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti,
entonces empiezas a vivir con una vibración mucho más, alta, mucho más alegre, alta. Mucho más alta y mejor, sí. ¿No? Gonzalo, ¿cómo les vamos a poner los enlaces, por supuesto, para que se hagan con El Silencio, la nueva obra de Gonzalo Simón Rey, el inicio de tu camino espiritual? Cuando lo tengamos en nuestras manos, ¿qué nos recomiendas que hagamos con El Silencio? ¿Cómo nos aproximamos al libro? Entonces, en la primera parte comento un ejercicio que es el que empecé a hacer yo, porque con 21 años tuve una crisis y una profesora me dijo: siéntate todos los días 10 minutos a escuchar el silencio. Y eso es lo que cambió mi vida, porque a partir de ahí me conecté sin saberlo con esta inteligencia amorosa universal que empezó a guiar mi vida. Entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones tan trascendentales como es dejar un trabajo en Londres en banca de inversión si no es porque, digamos, hay un apoyo de esta inteligencia que ya me sigue, que nos sigue a todos a donde vamos? Y entonces, cuanto más tiempo estemos conectados con ellos, con esta inteligencia, mejor nos van las cosas en la vida. Porque primero, estamos más protegidos y segundo, que tomamos mejor decisiones. Porque las decisiones normalmente las malas las tomamos desde el ego. Entonces, lo pueden comprar en gonzalorey.es, que es la página web. Y entonces, básicamente, el objetivo del libro es que las personas 10 minutos al día se conecten consigo mismos y hagan este ejercicio de 10 minutos de silencio escuchando su respiración, que a mí me cambió la vida realmente. O sea, no estaría aquí si no hubiera sido por este ejercicio. Pues lo sentimos por la banca londinense. Nos alegramos mucho por ti y por todos los que estén queriendo emprender este camino espiritual que nos propone Gonzalo Simón Rey desde sus anteriores obras literarias y ahora desde El Silencio. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Raquel, y gracias a todos los seguidores de Radio Sefarad.